Guía de Atención Clínica de Malaria de 2010, presentado por Camilo Mena, Daniel Urbano y Sofía Yepes. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, sede Pasto, Facultad de Medicina de la Cátedra de Farmacología, Colombia de 2016. Malaria. Esta es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios, transmitida por un vector que es el mosquito hembra del género Anopheles. También puede ser transmitida por vía de transfusión sanguínea o vía vertical, que es el paso de la enfermedad de la madre al neonato, o por pinchazos accidentales con jeringas infectadas. Los protozoarios son de la familia del Plasmodium y este tiene varios serotipos, como son el Plasmodium falciparum, vivax u ovale. Estos son los principales encontrados en Colombia. También existe el Plasmodium malariae, que es encontrado en simios, y por último el Plasmodium knowlesi, que es encontrado en el continente africano. La malaria en Colombia principalmente es transmitida por el Plasmodium vivax en un 70%, seguida del Plasmodium falciparum, que afecta un 30%. Es endémica en gran parte del territorio colombiano y afecta en zonas con menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Los casos de morbilidad encontramos aproximadamente 150.000 casos en un año y los de mortalidad alrededor de 165 casos al año. Este es un evento de interés de salud pública por el cual interviene el Gobierno Nacional conjunto a la Organización Panamericana de la Salud. Las características de la infección por Plasmodium vivax o falciparum. En un cuadro comparativo las nombraremos a continuación. Entonces, la fase preerocítica para el Plasmodium vivax es de 6 a 8 días, mientras que el falciparum es un poco mayor, ya que presenta de 5 a 7 días. El periodo prepatente para el vivax es de 11 a 13 días y el falciparum de 9 a 10 días. El periodo de incubación para el Plasmodium vivax es de 15 días o hasta de 6 a 12 meses, mientras que para el falciparum es de 12 días o de 9 a 14 meses. La gametocinemia en el Plasmodium vivax es de 1 o 3 elevado a la 19, mientras que para el falciparum con un rango mayor de 7 a 15 elevado a la 19. El ciclo erocíticos en horas para ambos Plasmodium es de 48 horas. La parasitinemia, medida en metros cúbicos, es para el Plasmodium vivax en un promedio de 20.000 y un máximo de 50.000, mientras que para el falciparum es de 20.000 a 500.000 con un máximo de 2 millones. El ataque primario del Plasmodium vivax es de moderado a severo, mientras que para el falciparum es severo. Paroxismos de fiebre en el Plasmodium vivax es de 8 a 12 horas y el falciparum de 16 o 36 horas. Las recaídas existen para el Plasmodium vivax, el cual consiste en varios ciclos de periodos febriles, mientras que para el Plasmodium falciparum no lo existen. Eritrocitos parasitados. En el Plasmodium vivax encontramos a los reticulonocitos y para el falciparum todos. Merozoitos por esquizotonte. En el Plasmodium vivos de 12 a 24 días, mientras que para el falciparum de 8 a 32 días. En el diagnóstico encontramos tres tipos. El primero es el diagnóstico clínico, que se caracteriza por una tríada, que son los escalofríos, fiebre, que puede ser hasta de una semana anterior, y sudoración. También puede estar acompañada por signos y síntomas como la cefalea, el vómito o la esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso. El segundo diagnóstico es el epidemiológico y tenemos que preguntarle al paciente si ha estado expuesto en los últimos días en áreas de transmisión activa, también en transfusión sanguínea o que si ha sido tratado con medicamentos antimaláricos. El último y tercer diagnóstico es el de laboratorio, que se hace principalmente un examen conocido como de gota gruesa, que es un recuento parasitario. El resultado, al salir positivo, se lo debe volver a hacer en el día 2, en el 4 y séptimo día por una reaparición de la enfermedad. También se puede hacer un cuadro hemático para mirar si existe anemia, también una glicemia por el daño de los eritrocitos y un examen de bilirrubina por el funcionamiento hepático.
ya que estos Plasmodium atacan el hígado. El tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum. En primera línea tenemos a los medicamentos Artemeter y Lumenfantrine, que tanto en adultos y niños se dan 6 dosis en total, distribuidas en 2 tomas por día durante 3 días. Estas vienen en tabletas de 20 miligramos para Artemeter y 120 miligramos de Lumenfantrine. Como segunda línea tenemos el sulfato de quinina, que vienen en cápsulas de 300 miligramos, y tanto en adultos como niños se debe dar 10 miligramos por kilo durante 8 horas por 7 días. Clindamicina, que viene en tabletas de 300 miligramos, o doxiciclina, que viene en tabletas de 100 miligramos. Para clindamicina damos 20 miligramos por kilo en un día, repartido en 2 dosis durante 7 días. Lo mismo para niños, pero este difiere, que lo repartimos en 4 dosis durante 7 días. La doxiciclina en 100 miligramos durante 7 días, y en niños mayores de 8 años se debe dar el mismo tratamiento. Otro medicamento es el Primaquina, que viene en tabletas de 5 y 15 miligramos y se debe dar en adultos 45 miligramos en una dosis única, y en niños una dosis única de 0,70 miligramos por kilo en niños mayores de 2 años. Tratamiento de malaria por Plasmodium vivax. El medicamento recomendado es cloroquina bifosfato, que viene en tabletas de 250 miligramos y se debe dar una dosis en adulto de 25 miligramos por base sobre kilogramos. La base inicial es de 10 miligramos por kilo y 7,5 miligramos por kilo a las 24 y 48 horas después. En niños la dosis es de 25 miligramos por kilo, siendo igual en adultos, inicialmente dándole 10 miligramos por kilogramo y 7,5 miligramos por kilogramo a las 24 y 48 horas después. El segundo medicamento es la Primaquina y se debe dar en adultos 0,25 miligramos por kilo por día, mientras que en niños se debe dar 0,25 miligramos por kilo por día durante 14 días. El tratamiento en mujeres en estado de embarazo se divide en trimestres, siendo el primer trimestre el medicamento quinina 10 miligramos de sal sobre kilogramo por dosis cada 8 horas durante 7 días, más clindamicina 10 miligramos por kilogramo en una dosis de vía oral cada 12 horas durante 7 días. Y en el segundo trimestre combinamos el medicamento Artemeter más el Lumenfantrine. Tratamiento de malaria en menores de 2 años. En el caso de malaria por Plasmodium falciparum, los derivados de la artemisina han mostrado ser seguros y bien tolerados por niños. La combinación ATM más LUM puede ser usada en niños con peso igual o superior a 5 kilogramos. En niños de menos de 5 kilogramos, la recomendación es usar el esquema de quinina más clindamicina durante 7 días en las mismas dosis indicadas anteriormente, pero sin primaquina. En esta situación puede ser necesario administrar la quinina vía intravenosa. La clindamicina no debe ser usada en niños menores de un mes de vida. En tales situaciones se recomienda utilizar solamente quinina en las mismas dosis, es decir, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, durante los mismos 7 días. Los niños menores de un año no pueden recibir primaquina por el riesgo de hemólisis. Por lo tanto, el tratamiento en casos de malaria por Plasmodium vivax se realiza solo con cloroquina, según las dosis recomendadas. Tratamiento de malaria complicada. La presencia de uno o más de los hallazgos clínicos de laboratorio en un paciente con formas asexuadas de Plasmodium en sangre y sin otra causa obvia de sus síntomas clasifica el caso como de malaria complicada. El manejo de la malaria complicada comprende 3 principales áreas. 1. Evaluación clínica del paciente. 2. Tratamiento antimalárico específico. Y 3. Terapia de apoyo y cuidados de soporte. Evaluación clínica del paciente con malaria complicada. Se realiza para identificar oportunamente los casos que pueden complicarse.
por lo cual se propone diferenciar entre tres tipos de pacientes según la presencia de alteraciones relacionadas con malaria grave. Malaria no complicada, donde el paciente presenta signos y síntomas de enfermedad general. Malaria con signos de peligro, donde el paciente presenta signos clínicos o hallazgos parasitológicos que indican riesgo de una complicación. Malaria complicada, malaria con hallazgos clínicos o de laboratorio que indican compromiso grave de uno o varios órganos o sistemas. Conductas recomendadas ante la presencia de signos de peligro. En situaciones donde no haya disponibilidad inmediata de un médico, ante la detección de uno o más síntomas de peligro, se recomienda 1. Dar la primera dosis vía oral del esquema de primera línea según la especie de Plasmodium que fue diagnosticada. 2. Si el paciente presenta vómito incoercible, se deberá colocar supositorio de artesunato. 3. Remitir para valoración por médico con una nota donde se especifique el diagnóstico de malaria detallando la especie de Plasmodium y parasitemia, los signos de peligro clínicos o parasitológicos presentes, el tratamiento iniciado y adjuntar la lámina con la cual se hizo el diagnóstico inicial. 4. En caso de no haber sido posible la referencia y hay tolerancia a la vía oral, continuar tratamiento según esquemas de malaria no complicada. 5. Si persisten los signos de peligro, continuar intentando referencia para atención médica y si no hay tolerancia a vía oral, continuar dosis diaria de artesunato rectal. En situaciones donde hay atención médica, el médico debe realizar una valoración del paciente y solicitar exámenes paraclínicos. Si el paciente presenta uno o más hallazgos de complicación, deberá ser hospitalizado para recibir tratamiento antimalárico parenteral y las terapias de soporte según las complicaciones. Ante la presencia de signos de peligro, pero sin evidencia clínica o de laboratorio de lesión de órgano o de complicación, se recomienda suministrar el tratamiento oral de primera línea y realizar vigilancia del estado clínico y monitoreo diario de la parasitemia. El vómito y la diarrea a repetición exigen de una valoración cuidadosa del estado de hidratación y de la adecuada función renal. El exceso de hidratación puede inducir edema pulmonar que se asocia con alto riesgo de muerte, mientras que la deshidratación, si no se corrige rápidamente, contribuirá a la acidosis metabólica. El vómito incoercible implica la administración del tratamiento antimalárico por vía parenteral. Prescribir antieméticos y el tratamiento antimalárico por vía oral en la casa no asegura la tolerancia del tratamiento y el paciente corre el riesgo de complicarse si recibe la primera dosis de tratamiento oral. Debe permanecer en observación durante la primera hora para asegurar que no vomite el tratamiento. La hiperpirexia debe ser tratada y vigilada por el riesgo de inducir convulsiones. La hiperparasitemia y la esquizontemia exigen siempre un control de gota gruesa al menos cada 24 horas para establecer la respuesta al tratamiento. Algunas veces los pacientes son remitidos por presentar hiperparasitemia al diagnóstico, y al llegar al nivel superior la gravedad del cuadro es ignorada por la parasitemia haber disminuido con la primera dosis de antimalárico. Los pacientes remitidos deben ser debidamente estudiados y manejados, considerando que lo que motivó la remisión en la mayoría de los casos es la imposibilidad de un adecuado manejo en el lugar de origen. Conductas ante la presencia de signos y síntomas de malaria complicada. La malaria complicada es una emergencia médica. La vía aérea debe ser asegurada en pacientes inconscientes y el estado circulatorio y ventilatorio debe ser evaluado. Los pacientes deben ser pesados, o el peso corporal debe ser debidamente estimado de forma que los antimaláricos y los otros medicamentos puedan ser dados de acuerdo al peso. Debe asegurarse una vía intravenosa y los siguientes paraclínicos deben ser solicitados de manera inmediata: glicemia, hematocrito, hemoglobina, parasitemia y en adultos función renal y hepática. Debe hacerse una evaluación clínica detallada con particular énfasis en el nivel de conciencia y registrar la escala de coma. Debe medirse el bicarbonato en plasma o el nivel venoso de lactato. Si está disponible, debe medirse el pH arterial o capilar y gases arteriales en pacientes que están inconscientes, hiperventilados o en shock. Debe tomarse sangre para determinación de parasitemia.
La gota gruesa en Plasmodium falciparum puede suministrar pistas sobre el grado de severidad, que incluye la presencia de más parásitos maduros a presencia de inusual elevado número de esquizontes circulando o la presencia de pigmento malárico visible en neutrófilos o monocitos. En el abordaje inicial debe hacerse también cuadro hemático completo con conteo de plaquetas, así como pruebas de coagulación, cultivo de sangre y pruebas bioquímicas. Los cuidados con balance hídrico son críticos en la malaria complicada. Diestrés respiratorio con respiración acidótica en pacientes severamente anémicos a menudo indica hipovolemia y requiere rehidratación urgente y, cuando sea indicado, transfusión de sangre. Considerar la remisión del primer nivel para un hospital de mayor complejidad si hay riesgo de complicación pulmonar, complicación obstétrica o se prevé la necesidad de transfusiones, diálisis o procedimientos similares. Todo paciente con evidencia clínica de síndrome de dificultad respiratoria o edema pulmonar debe ser remitido a una unidad de cuidados intensivos. Tratamiento antimalárico específico en malaria complicada. Actualmente se recomiendan dos tipos de medicamentos para el tratamiento de esta forma de malaria. En Colombia, el tratamiento recomendado y que es suministrado por el Ministerio de la Protección Social como primera línea es el artesunato sódico vía intravenosa y como segunda línea el dihidroclorato de quinina vía intravenosa. Varios derivados de artemisina han sido usados para el tratamiento de la malaria complicada. Las propiedades farmacocinéticas del artesunato son superiores a las del artemeter y del artemotil, y además es soluble en agua y puede ser dado por vía intravenosa o intramuscular. El artesunato debe ser administrado intravenoso en unas dosis de 2.4 miligramos por kilogramo a las 0, 12 y 24 horas, y posteriormente una vez al día. La cantidad requerida del medicamento debe ser administrada vía intravenosa, lentamente durante 2 a 3 minutos. Cuando el paciente tolere la vía oral, la dosis diaria de mantenimiento de artesunato puede ser dada en comprimidos hasta completar los 7 días. Adicionalmente, debe prescribirse doxicilina o clindamicina también por 7 días. Otra alternativa es dar tratamiento completo de artemeter más lumefantrina. En mujeres embarazadas y niños menores de 6 meses, la primera opción es quinina intravenosa más clindamicina. Un tratamiento completo de artemeter más lumefantrine puede ser usado en lugar de artesunato más doxiciclina en ausencia de artesunato vía oral. La segunda línea para tratamiento de la malaria complicada en Colombia es el dihidroclorato de quinina, y es también la primera opción durante el primer trimestre del embarazo. Las dosis de quinina son recomendadas en términos de sal. La quinina debe ser administrada intravenosa solamente por infusión. En la aplicación intravenosa de la quinina, la dosis de carga inicial es de 20 miligramos por kilogramo en 4 horas y dosis de mantenimiento es de 10 miligramos por kilogramo. La dosis debe ser disuelta en dextrosa al 5%. El volumen de perfusión de la quinina se debe tener en cuenta a la hora de calcular el total de líquido requerido para 24 horas. La primera dosis es la más importante en el tratamiento de la malaria complicada. La dosis de carga, sin embargo, se puede omitir si el paciente ha recibido una adecuada dosis de quinina en los últimos 2 días. Si la dosis de mantenimiento se requiere todavía después de 48 horas de iniciado el tratamiento, la dosis de mantenimiento se puede reducir a 7 miligramos por kilogramo con el fin de evitar el riesgo de acumulación. En pacientes con disfunción hepática es necesario hacer ajustes reduciendo la dosis en una tercera parte. Una alternativa es usar la vía intramuscular. El dihidroclorato de quinina debe ser diluido a 60 o 100 miligramos por mililitro. La quinina causa regularmente un complejo de síntomas conocido como cinchonismo. El efecto adverso más importante es la hiperinsulinemia e hipoglicemia, particularmente importante en mujeres embarazadas, por lo cual se recomienda usar en estos casos artesunato o de lo contrario hacer glucometrías cada 4 horas. La sobredosis de quinina es potencialmente fatal por su efecto cardiotóxico. Manejo de urgencia con artemisininas vía rectal antes de la remisión. El riesgo de muerte por malaria complicada es mayor en las primeras 24 horas. Se recomienda que los pacientes sean tratados antes de la referencia con la primera dosis de los esquemas indicados vía parenteral o por vía rectal. Ante la imposibilidad de la administración intravenosa de artesunato o quinina, se recomienda la administración de artesunato rectal
artesunato intramuscular o como última alternativa, quinina intramuscular. Los supositorios de artesunato están indicados en aquellas situaciones en donde no es posible la administración del artesunato por vía intravenosa o intramuscular, y debe ser utilizado como medida inicial mientras el paciente accede a un nivel adecuado de atención. La dosis recomendada es de 10 miligramos por kilogramo al día. Manejo de las complicaciones y cuidados de soporte. Después de la valoración inicial y del inicio del tratamiento antimalárico, debe llevarse un control estricto de signos vitales, frecuencia y patrón respiratorio, escala de coma y conteo de orina. La presión venosa central debe ser mantenida entre 0 y 5 centímetros. Si la presión venosa está elevada, el paciente debe ser colocado con la cabeza elevada a un ángulo de 45 grados y si es necesario debe administrarse furosemida intravenosa. Ventilación de presión positiva debe iniciarse precozmente si el paciente se torna hipóxico. Pacientes con coagulación intravascular diseminada clínicamente significativa deben recibir transfusiones sanguíneas y vitamina K. Pacientes con neumonía secundaria deben recibir tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera generación, al menos que haya una clara evidencia de broncoaspiración, en cuyo caso penicilina o clindamicina serán adecuados. Manejo de la malaria complicada en el embarazo. Existen más probabilidades de sufrir malaria cerebral y están particularmente expuestas a desarrollar hipoglicemia y edema pulmonar. La mortalidad por malaria durante el embarazo es 2 a 10 veces mayor que en no embarazadas. Las parasitemias pueden ser hasta 10 veces más altas que en pacientes no embarazadas o pueden ser negativas en sangre periférica ya que hay atrapamiento de parásitos en la placenta. La malaria predispone a preeclampsia y eclampsia, y la muerte fetal y el trabajo de parto prematuro son comunes. Malaria complicada también puede presentar inmediatamente después del parto. Infecciones bacterianas postparto son una complicación común en esta situación. El artesunato es preferible sobre la quinina durante el segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre la quinina es la primera opción. Los antimaláricos deben ser usados en las dosis completas indicadas según el peso. La anemia severa, el aumento del volumen sanguíneo y la resistencia periférica que sigue a la separación placentaria pueden precipitar un edema pulmonar agudo y falla cardíaca. Manejo de pacientes con hiperparasitemia. La recomendación para el manejo es que los pacientes con malaria por Plasmodium falciparum hiperparasitémicos que no tengan otros signos de malaria complicada deben ser tratados vía oral con las combinaciones de derivados de artemisinina, bajo las siguientes condiciones. El paciente debe ser monitoreado de cerca durante las primeras 48 horas del inicio del tratamiento. Si el paciente no retiene la medicación oral, debe iniciarse tratamiento parenteral. Pacientes con parasitemia superior a 100.000 parásitos deben recibir tratamiento parenteral como primera opción. Tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax complicada. Causa un cuadro febril debilitante y algunas veces también puede causar un cuadro grave, como en la malaria por Plasmodium falciparum. El tratamiento y el manejo de soporte es el mismo que en un caso de malaria grave por Plasmodium falciparum. Vigilancia en salud pública. Notificación e investigación de casos. El Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública incluye un componente para la notificación, investigación y vigilancia de casos y mortalidad por malaria que se constituye en la base de información e inteligencia epidemiológica para la toma de decisiones en cuanto a la atención y control de esta enfermedad. Vigilancia de la resistencia a los antimaláricos. Se debe realizar mediante el uso sistemático de herramientas de evaluación clínicas y de laboratorio debidamente estandarizadas. Las evaluaciones de eficacia terapéutica son la principal herramienta para orientar ajustes en la política de antimaláricos en el país. Vigilancia de reacciones adversas a los antimaláricos. Los antimaláricos pueden presentar en su conjunto una amplia gama de efectos adversos que es importante conocer para alertar al paciente y evitar complicaciones. INVIMA ha establecido en el país un sistema de farmacovigilancia que incluye procedimientos y herramientas para la notificación de efectos adversos a los medicamentos. Evaluación de la gestión en diagnóstico y tratamiento. Es necesario difundir entre los distintos actores del sistema orientaciones sobre los parámetros que deben ser monitoreados periódicamente para que el país mejore la atención y el control de esta enfermedad. Procedimientos para la realización de la gota gruesa y el extendido de sangre periférica. Recomendaciones para el diagnóstico de la malaria por gota gruesa. Toma de muestra y elaboración de la gota gruesa.
La toma de muestras debe hacerse siguiendo las normas generales de asepsia, antisepsia y bioseguridad. El momento de toma de la muestra de sangre es independiente de la presencia del pico febril del paciente. Es recomendable tomar la muestra o repetirla durante unas horas después de la fiebre. Las láminas de vidrio a emplear deben estar meticulosamente limpias con agua y jabón, así como desengrasadas con alcohol. En los casos de los pacientes de la costa pacífica es conveniente elaborar, además de la gota gruesa, el extendido de sangre periférica para descartar una infección por Plasmodium malariae. Elaborar y colorear la gota gruesa siguiendo los lineamientos nacionales descritos en el documento Manejo Integral de la Malaria. La solución colorante del trabajo será siempre preparada en el momento antes de su uso. Lectura de la gota gruesa. La gota gruesa se considera negativa cuando no se observan las formas del parásito en por lo menos 200 campos microscópicos observados. Una muestra se considera positiva para Plasmodium cuando se observa una o más de las formas parasitarias características de la o las especies infectantes. La infección mixta es la infección que presenta más de una especie de parásito. Ante la duda de encontrarse frente a una infección mixta, es recomendable recurrir al extendido de sangre periférica para observar la morfología del parásito y de los glóbulos rojos infectados. Informe de resultados. Es necesario informar el método de diagnóstico, seguido de la palabra negativo o positivo. Cuando el diagnóstico es positivo, se informa la especie de Plasmodium infectante y, por último, se debe informar el recuento parasitario por microlitro de sangre para todas las especies. En el caso de Plasmodium falciparum se debe informar el recuento de formas asexuadas y la presencia o no de formas sexuadas. En caso de encontrar trofozoitos maduros o esquizontes de Plasmodium falciparum, se debe realizar la observación en el informe de resultado. Para Plasmodium vivax se cuentan todas las formas indistintamente y no se requiere hacer la diferenciación en notación alguna sobre los estadios parasitarios. En el caso de infección mixta, es necesario realizar el recuento parasitario informado primero la especie predominante y posteriormente la que se encuentra subordinada. Consideraciones especiales. Si luego de realizar la gota gruesa el resultado es negativo, pero se tiene una alta evidencia epidemiológica de padecer malaria, se sugiere tomar muestras seriadas cada 12 horas hasta por 48 horas. En el caso de examinar una muestra de un paciente que presente solo gametocitos de Plasmodium falciparum, se debe indagar si fue previamente diagnosticado con malaria por esta especie y sobre el esquema de tratamiento recibido. Si por el contrario el paciente no recibió tratamiento o este fue incompleto, se debe suministrar el esquema completo de acuerdo a los lineamientos nacionales vigentes. En el reporte al paciente es necesario realizar las siguientes especificaciones. Cuando se observan solamente gametocitos de Plasmodium falciparum, es necesario especificar que esta forma no ocasiona sintomatología ni malaria en el paciente. Por otra parte, al realizar el recuento de parásitos, es necesario especificar en las observaciones la equivalencia del número de parásitos por leucocitos. Si se ha contado mayor o igual de 500 parásitos sin llegar a 100 leucocitos, se detiene el recuento después de la lectura del último campo y se aplica la fórmula presente en la diapositiva. Si el conteo de parásitos es menor de 10 parásitos por 100 leucocitos, se debe extender el conteo hasta 200 leucocitos para aumentar la sensibilidad del recuento. Correlación entre mediciones de parasitemia y condición clínica. En Colombia se recomienda que parasitemias mayores de 50.000 deban ser consideradas como signo de peligro que alerta sobre el riesgo de complicaciones. Toma de muestra y elaboración del extendido. Cuando se realiza la toma de muestra de la gota gruesa, se hace también la del extendido. Se elabora el extendido en una lámina independiente de la gota gruesa, debido a que el procedimiento de colocación de las muestras difiere y el metanol que requiere el extendido para ser fijado daña la gota gruesa. Se debe elaborar y colorear la gota gruesa siguiendo los lineamientos nacionales descritos en el documento Manejo Integral de la Malaria. El extendido puede ser coloreado con Romanowski modificado, pero también puede emplearse los colorantes convencionales para la hematología. Lectura del extendido. Con ayuda del microscopio se examina el extendido a partir del segundo tercio final de la muestra donde los glóbulos rojos no se encuentran superpuestos, y se aplica la fórmula expuesta en la diapositiva para informar el recuento parasitario.
En el extendido también es posible determinar el porcentaje de glóbulos rojos parasitados, lo cual es un indicador del pronóstico del paciente. La gestión de calidad del diagnóstico de malaria está compuesto de 5 elementos esenciales. Uno, que es la capacitación y la evaluación de competencias. Las capacitaciones en el diagnóstico y tratamiento de malaria se deben centrar en el desarrollo de habilidades de acuerdo con el nivel organizacional y acreditar las competencias alcanzadas por los microscopistas. Segundo, monitoreo del desempeño. Permite evaluar el procedimiento técnico de toma de muestra y coloración realizada por el microscopista en su puesto de trabajo. Tercero, supervisión directa. Tiene por objetivo brindar apoyo técnico y realizar una supervisión con el fin de evaluar la calidad del diagnóstico y el funcionamiento del programa en el área del laboratorio. Cuarto, evaluación externa directa del desempeño. Esta actividad consiste en enviar 5 muestras problemas 2 veces por año. En cada una se remiten 5 láminas coloreadas y codificadas junto a un resumen de historia clínica por muestra, los cuales pueden incluir muestras negativas, positivas, artefactos u otros hemoparásitos. Quinto, control de calidad interno. Debe ser llevado a cabo por el personal del laboratorio a fin de garantizar la calidad de los procedimientos al interior del laboratorio y procurar reproducibilidad y sensibilidad de los diagnósticos del laboratorio. Características de los antimaláricos. Es útil conocer los tipos de antimaláricos según las formas del parásito y la fase del ciclo en que actúan. Primero, esquizonticidas tisulares contra formas císticas primarias. Son fármacos que actúan contra las formas císticas primarias de los plasmodios en hígado, que pueden dar lugar a la etapa eritrocítica de la infección. Evitan la maduración de los esquizontes hepáticos en el ciclo preeritrocítico. Estos medicamentos no son de uso en Colombia. 2. Esquizonticidas tisulares contra formas císticas latentes. Los fármacos actúan en las formas císticas latentes de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que persiste después de que pasaron a la circulación las formas císticas primarias. Las formas císticas latentes producen las recaídas meses o años después de la infección inicial. La primaquina es el fármaco utilizado para evitar la recaída. Esquizonticidas hemáticos. Actúan en las etapas eritrocíticas asexuadas de los parásitos del Plasmodium para interrumpir la esquizogonia circulante. Los medicamentos en cuestión pueden dividirse en 2 grupos: los esquizonticidas hemáticos de acción rápida y los esquizonticidas hemáticos menos eficaces y de acción más lenta. Derivados de artemisininas hacen parte de los esquemas de uso en Colombia para tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum, y la cloroquina es el medicamento recomendado para el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax. 4. Gametocidas. Actúan contra las formas eritrocíticas sexuales de los Plasmodium y así evitan la infección de los mosquitos. La cloroquina y quinina poseen actividad gametócida contra Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae, en tanto que la primaquina tiene actividad específicamente potente contra Plasmodium falciparum. Esporonticidas. Evitan la formación de ocitos y esporozoitos palúdicos en mosquitos infectados. Un ejemplo es la cloroquina. Los antimaláricos no se utilizan en seres humanos para este fin. Las drogas antimaláricas también se dividen en los grupos químicos, como está indicado en la diapositiva. Características farmacológicas de los antimaláricos de uso en Colombia. Cloroquina. La cloroquina ha sido usada extensivamente para el tratamiento y prevención de la malaria, y se mantiene considerablemente efectiva para el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Sin embargo, no produce una cura radical. La cloroquina es rápidamente y casi completamente absorbida desde el tracto gastrointestinal cuando es tomada por vía oral, aunque el pico de concentración en plasma puede variar considerablemente. La absorción también es rápida siguiendo la administración intramuscular o subcutánea. La cloroquina es extensivamente distribuida en los tejidos y tiene un enorme volumen aparente total de distribución. Un 60% de la cloroquina se une a las proteínas plasmáticas y la droga es eliminada lentamente del cuerpo vía renal, con una vida media de eliminación terminal de 1 a 2 meses. La cloroquina se metaboliza en el hígado, especialmente a monodicetilcloroquina, la que tiene actividad similar contra Plasmodium falciparum. Toxicidad. La cloroquina tiene un margen bajo de seguridad y es muy peligrosa en sobredosis. La droga es generalmente bien tolerada. Otros efectos colaterales menos comunes incluyen dolor de cabeza, erupciones cutáneas, náuseas, vómito y diarrea.
más raramente toxicidad del sistema nervioso central, incluyendo convulsiones y cambios mentales. El uso crónico puede llevar a daños oculares, incluyendo queratopatía y retinopatía. La sobredosis aguda es extremadamente peligrosa y la muerte puede ocurrir en pocas horas. Interacciones medicamentosas. Hay un riesgo teórico de incrementar el riesgo de arritmias cuando la cloroquina se da con alofentrine u otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT del electrocardiograma. Hay un posible incremento de riesgo de convulsiones con mefloquina. Tiene una absorción reducida con antiácidos, un metabolismo y depuración reducido con cimetidina y un incremento de riesgo de reacciones distónicas agudos con metronidazol. Reduce la biodisponibilidad de ampicilina y praziquantel. Reduce también el efecto terapéutico de la tiroxina. Tiene un posible efecto antagonista en el efecto antiepiléptico de la carbamazepina y valproato sódico e incrementa las concentraciones plasmáticas de ciclosporina. Arteméter. Es el metiléter de la dihidroartemisinina. Es más liposoluble que la artemisinina o el artesonato. Puede ser dado como inyección intramuscular a base de aceite o por vía oral. Es también coformulado con lumefantrine para terapia combinada. Farmacocinética. El pico de la concentración en el plasma ocurre cerca de 2 a 3 horas después de la administración. Siguiendo la inyección intramuscular, la absorción es muy variable, especialmente en niños con pobre perfusión periférica. El pico de concentración plasmática generalmente ocurre después de 6 horas, pero la absorción es lenta y errática, y el tiempo del pico puede ser 18 horas o más en algunos casos. Es metabolizado a dihidroartemisinina, el metabolito activo. Después de la administración intramuscular, el arteméter predomina, mientras que después de la administración vía oral, la dihidroartemisinina predomina. La biotransformación es mediada por vía del citocromo P450. El arteméter se une en un 95% a proteínas plasmáticas. La vida media de eliminación es de aproximadamente 1 hora, pero siguiendo la administración intramuscular, la fase de eliminación es prolongada, debido a la absorción continuada. No es necesaria modificación de la dosis en daño hepático o renal. Y su toxicidad es similar a la toxicidad de la artemisinina. El arteméter no tiene interacciones medicamentosas conocidas. Artesunato. Es soluble en agua pero tiene pobre estabilidad en soluciones acuosas de pH ácido o neutro. En la forma inyectable, el ácido artesúnico es reconstituido en bicarbonato de sodio para formar artesunato sódico inmediatamente antes de la inyección. El artesunato puede ser dado vía oral, rectal o por rutas intramuscular o inyectable. El artesunato es rápidamente absorbido con pico de niveles plasmáticos ocurriendo 1.5 horas y 2 horas y 0.5 horas después de administración oral, rectal e intramuscular respectivamente. Es casi completamente convertido a dihidroartemisinina, el metabolito activo. La eliminación del artesunato es muy rápida y la actividad antimalárica es determinada por la eliminación de la dihidroartemisinina. También tiene una toxicidad igual a la artemisinina y sus interacciones medicamentosas no son conocidas. Lumefantrine. Es solo disponible en una preparación para uso oral coformulada con arteméter. Esta combinación terapéutica es altamente efectiva contra Plasmodium falciparum multidrogo resistente. Farmacocinética. La biodisponibilidad es variable y es altamente dependiente de la administración con alimentos grasos. La absorción incrementa en un 108% después de una comida y es más baja en pacientes con una malaria aguda que en pacientes convalecientes. El pico de los niveles plasmáticos ocurre aproximadamente 10 horas después de la administración. La vida media de eliminación terminal es alrededor de 3 días. Toxicidad. Los efectos adversos reportados son generalmente leves y pueden confundirse con síntomas del ataque agudo de malaria. Interacciones medicamentosas. Se recomienda evitar lo siguiente: jugo de pomelo, antiarrítmicos, antibacteriales, todos los antidepresivos, antimicóticos, otros antimaláricos, todas las drogas antipsicóticas, beta bloqueadores y terfenadina.
Primaquina es efectiva contra las formas intrahepáticas de todos los tipos de parásitos de la malaria. Es usada para proporcionar la cura radical de la malaria por Plasmodium vivax y por Plasmodium ovale, en combinación con una esquizonticida sanguínea para los parásitos eritrocíticos. La primaquina es también gamatócida contra Plasmodium falciparum y tiene actividad significativa contra los estadios sanguíneos de Plasmodium. Farmacocinética. La primaquina es fácilmente absorbida por el tracto gastrointestinal. El pico de la concentración plasmática ocurre alrededor de 1 a 2 horas después de la administración y luego declina, con una vida media de eliminación de 3 a 6 horas. La primaquina es ampliamente distribuida en los tejidos corporales. Es rápidamente metabolizada en el hígado. Toxicidad. El efecto adverso más importante es la anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de G6PD. Otros defectos de la vía de la ruta de la pentosa fosfato del metabolismo de la glucosa o algunos otros tipos de hemoglobinopatía. En pacientes con la variante africana de la deficiencia de G6PD, el esquema estándar de la primaquina generalmente produce una anemia benigna autolimitada. Otro efecto poco común es la anemia leve y leucocitosis. En la sobredosis puede resultar una leucopenia, síntomas gastrointestinales, anemia hemolítica y metahemoglobinemia con cianosis. Quinina. Actúa principalmente en el estado de trofosoditos maduros del desarrollo del parásito y no previene el desarrollo futuro de estadios circundantes del nido de Plasmodium falciparum. La quinina elimina los estadios sexuales de Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Las propiedades farmacocinéticas de la quinina son alteradas significativamente por la infección de la malaria, con reducción en el volumen de distribución aparente y la depuración en proporción con la severidad de la enfermedad. En niños por debajo de los 2 años de edad con malaria severa, las concentraciones son levemente superiores que en niños mayores y en adultos. La quinina es rápidamente y casi completamente absorbida en el tracto gastrointestinal, y el pico de concentración plasmática ocurre de 1 a 3 horas después de la administración oral del sulfato o bisulfato. La quinina es ampliamente distribuida a través del cuerpo. Ocurre un extensivo metabolismo vía citocromo P450 en el hígado y la eliminación de los metabolitos más polares es especialmente renal. La administración de quinina o sus sales regularmente causa un complejo de síntomas conocido como sinconismo. La reacción adversa más importante en el tratamiento de la malaria severa es la hipoglicemia hipersulinémica. Es particularmente común en el embarazo. Las inyecciones intramusculares de diclorhidrato de quinina son ácidas y causan dolor, necrosis focal y en algunos casos abscesos. La hipotensión y el paro cardíaco puede resultar de una inyección intravenosa rápida. La quinina intravenosa debe ser dada solo por infusión. La quinina causa una prolongación de aproximadamente 10% en el intervalo QT del electrocardiograma. Sobredosis de quinina puede causar toxicidad óptica. Los efectos cardiotóxicos incluyen disturbios en la conducción, arritmias, anginas de pecho, hipotensión que puede provocar paro cardíaco y falla circulatoria. El tratamiento es en gran medida de apoyo, prestando especial atención al mantenimiento de la presión arterial, la glucosa, la función renal y el tratamiento de las arritmias. Interacciones medicamentosas. Podría haber un riesgo incrementado de arritmias ventriculares con antihistamínicos. La quinina incrementa la concentración plasmática de digoxina. La cimetidina inhibe el metabolismo de la quinina, causando incremento en los niveles de quinina, y la rifampicina incrementa la depuración metabólica, llevando a concentraciones plasmáticas bajas y a un incremento de la frecuencia de fallas terapéuticas.